Hey Pixers, ¿qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamius, yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a ver cómo crear una bola de nieve de Navidad en Blender. En esta primera parte nos vamos a concentrar en el modelado y en el siguiente video vamos a ver cómo crear los materiales y diseñar nuestra escena. Pero antes, un mensaje muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llevar tu pasión por Blender al siguiente nivel? Te presento el Blender Market, el lugar donde artistas y desarrolladores independientes pueden convertir su pasión en una carrera. Fundado por CG Cookie en 2014, Blender Market es un mercado independiente que ofrece a los artistas de Blender la oportunidad de transformar su amor por Blender en una carrera sostenible y estable. Estos Blenderheads apasionados crearon este espacio para que la comunidad tenga una plataforma confiable para ganarse la vida haciendo lo que aman, crear herramientas personalizadas y ofrecer assets y complementos invaluables para todos. Es importante destacar que Blender Market es independiente y no tiene afiliación con The Blender Foundation, solamente están comprometidos con el desarrollo continuo de Blender y son miembros orgullosos del Blender Development Fund como Corporate Gold Members. ¿Esto qué significa para ti? Cada compra que haces en el Blender Market no solo respalda al creador, sino que también contribuye al desarrollo continuo de Blender. La filosofía detrás del Blender Market radica en la creencia de que el éxito de este software beneficia a todos, ayudando a formar su futuro como el software 3D más utilizado en el planeta. Así que, ¿estás listo para llevar tu pasión por Blender al siguiente nivel? Date una vuelta por el Blender Market y descubre herramientas únicas, assets impresionantes y complementos valiosos para tu arte. Haz clic en el enlace de la descripción y únete a la revolución Blender en el Blender Market. Ok chicos, entonces para empezar este proyecto lo que vamos a hacer es agregar una nueva Shift A Mesh y vamos a irnos aquí a este apartado que dice Round Cube. Si no tienen esta opción, lo que pueden hacer es irse al menú Edit, Preferences y aquí en Add-ons vamos a buscar Extra y vamos a activar esta add-on que dice Extra Objects. Eso nos va a dar unas cuantas más de opciones en el apartado de Mesh para crear más objetos. Entonces vamos a tener este Round Cube y lo voy a crear. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo insertamos en la escena, vamos a tener aquí en el panel operador un preset que es este que dice Quad Sphere y esto nos va a crear una esfera perfecta pero hecha con puros quads y va a ser muy útil cuando nosotros queramos manipular objetos esféricos que después van a usarse como booleanos o como cortes de booleanos y así, que es algo que vamos a hacer con esta esfera. Entonces por eso necesitamos tenerla con puros quads. Aparte, otra de las razones por las que queremos una esfera creada con puros quads es que si nosotros creamos una UV Sphere normal, vamos a presionar Shift A, Mesh, UV Sphere, fíjense lo que pasa cuando nosotros creamos o cuando le agregamos un modificador de Subdivision Surface. Si se fijan, cuando le damos un modificador de Subdivision Surface, se hace este pellizco de aquí arriba, que aunque nosotros suavicemos nuestra esfera, sigue siendo visible. Y esto no va a ser lo más óptimo para nuestro proyecto. Entonces voy a eliminar esa esfera y fíjense cómo en la esfera hecha con puros quads, aunque nosotros pongamos un modificador de Subdivision Surface, no nos da ninguna clase de error como ese y nos queda una esfera pues prácticamente perfecta. Entonces ahorita con este modificador de Subdivision Surface, que le voy a bajar los niveles a 2 nada más, vamos a empezar con eso nuestro proyecto. Esta esfera la vamos a utilizar ahorita o la mayor parte del modelado como base y ya después vamos a utilizarla para hacer algunos booleanos. Entonces voy a irme a la vista frontal y voy a moverla un poquito hacia arriba. Voy a presionar la tecla G y luego Z para moverla en el eje Z y vamos a dejarla algo como por aquí. Vamos a escalarla, vamos a presionar S y luego 2 para escalarla 2 veces su tamaño y vamos a aplicar su escala con control A. Vamos a moverla en el eje Z, algo así, para que quede más o menos por ahí. Y vamos a empezar a trabajar en su base. Para esto vamos a agregar un Shift A Mesh Plane y vamos a entrar directamente en modo edición. Es bien importante que esto que vamos a hacer ahorita lo hagamos en modo edición. ¿Por qué? Porque necesitamos que el centro de nuestro plano se mantenga ahí en el origen de nuestra escena. Porque después cuando queramos extruir esa base o cuando queramos extruir el perfil que vamos a crear, se va a extruir alrededor de ese centro y nos va a ser mucho más fácil modelar. Entonces vamos a girarla en el eje X 90 grados y vamos nuevamente a la vista frontal y vamos a borrar este vértice de aquí. Vamos a presionar X vértices y con estos 3 vértices vamos a empezar a dibujar el perfil de nuestra esfera. Yo voy a hacer un diseño que pues ya tengo, que ya trabajé, pero ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Lo que sí es que les recomiendo que tengan muchas referencias ahí a la mano para que les quede una esfera muy genial, ¿no?
También otra cosa que voy a hacer es activar mi imancito de aquí arriba para que mis vértices se peguen a la retícula que tenemos aquí. Y ahora sí, vamos a mover estos vértices hacia acá más o menos. Lo que quiero es que este vértice sí quede en el centro, algo así. Vamos a presionar G y luego X y vamos a dejarlo justo ahí en el centro, porque alrededor de ese centro es alrededor de donde va a girar mi extrusión. Entonces sí es importante que no nos pasemos de ese centro. También, si les es más fácil, podemos irnos a la vista de wireframe para poder ver un poquito mejor esto, y voy a bajar un poquito más esta esfera. Vamos a presionar G, Z, vamos a bajarla como por ahí más o menos. Ahora sí, regresamos a lo que antes era nuestro plano y vamos a empezar a modelar aquí. Vamos a subir todo esto en el eje Z, algo así, y estos vamos a moverlos en el eje X, algo así, más o menos. Tal vez un poquito más arriba, G, Z, y estos de aquí, GX, yo creo que algo así. Ahora voy a tomar este de aquí y voy a moverlo hacia acá arriba, más o menos como por ahí, y voy a presionar la tecla E para extruir hacia adentro. Luego la tecla E para extruir en el eje Z, algo como por aquí. Nuevamente la tecla E para extruir hacia acá, y vamos a presionar la tecla E nuevamente para extruir hacia acá más o menos. Vamos a extruir en el eje Z y a extruir en el eje X para ponerlo aquí al centro. Y esta va a ser nuestra base. Esta va a ser la base de nuestra base, ¿no? O va a ser nuestra idea inicial del perfil. Ahora, para generar la geometría, lo que voy a hacer es irme a modo objeto, o irme otra vez a modo sólido, y vamos a agregar un modificador que se llama Screw. Ese modificador, como pueden ver, lo que hace es que revoluciona mientras extruye un perfil, creando geometría al paso de cada revolución o de la revolución. Entonces, si nosotros aquí en Angle lo dejamos en 360, como pueden ver, nos crea un perfil radial, lo cual está muy cool. Y podemos controlar la resolución de cada uno de esos pasos aquí en este apartado de Step Viewport y Render. Entonces, vamos a darle una muy buena resolución, algo como 64, para que quede bastante suave. Aquí en Merge vamos a activarlo para que, por ejemplo, si no dejamos el vértice tan pegadito al centro, de todos modos lo jale y lo una. Y aquí en Normals vamos a activar esta opción de Calculate Order, para que calcule el orden de los normales que se generan, y vamos a darle aquí en Flip si es que se ve algo extraño. Y ya para terminar esta parte vamos a hacer clic derecho, Shade Auto Smooth, para que nos muestre las partes pues sólidas, ¿no? Para que nos haga estas orillas aquí. También otra cosa que queremos hacer es agregar un modificador de bevel que va a ser bastante pequeñito, no va a ser muy grande. Vamos a hacer nada más esas orillitas de ahí, algo como 0.01 o 0.02 está bien, y vamos a agregarle unos 4 segmentos, yo creo, algo como así, ¿vale? Nada más es para los biseles más pequeños. Los biseles grandes los vamos a modelar como tal. Entonces, ahorita, pues obviamente esto no se ve tan cool, pero lo padre de modelar con esta técnica de Screw y Bevel es que puedo entrar a modo edición y seguir manipulando mi geometría. Por ejemplo, voy a hacer clic para seleccionar estos dos vértices y voy a hacer clic derecho, Subdivide, para generar uno en el medio. Y fíjense, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la vista lateral y lo movemos, ese movimiento se va a ver y se va a marcar en nuestro perfil, permitiéndonos modelar de manera muy rápida y hacer exploraciones y pruebas de una manera muy poco destructiva. En este paso sí ya voy a desactivar mi imán porque quiero un poquito más de libertad. Lo que sí es que les recomiendo que se mantengan en la misma línea del perfil. Recuerden, estamos diseñando nada más el perfil. Entonces, si nosotros lo cambiamos mucho, pues puede que nos genere resultados que no queremos, ¿no? También, por ejemplo, si queremos o si de repente nos falló aquí un poquito la extrusión, podemos, por ejemplo, tomar este vértice de aquí. Voy a irme a la vista de wireframe. Este de acá, clic derecho, Subdivide. Y fíjense, si quiero deslizar este vértice, puedo presionar 2 veces la tecla G y lo voy a poder deslizar hacia acá. Entonces, si tomo estos dos de aquí y los muevo en el eje Z, puedo crear una nueva extrusión ahí cerca del límite, ¿no? Igual estos dos puedo tomarlos, escalarlos en el eje X a 0 y con eso me queda una línea recta. Y ya así puedo mover, por ejemplo, esto en el eje X, algo como por aquí, y ya tengo esa nueva extrusión de manera muy sencilla. Igual GX, vamos a dejarlo como por aquí. Y este de aquí, fíjense, y nosotros lo movemos
vemos así, que quede como una esquina. Podemos presionar Control, Shift y B para hacer un bisel y mover nuestra bolita del mouse para suavizar. Algo así, para que quede súper cool. Nada más hay que tener mucho cuidado cuando hagamos estos biseles grandes. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo hago muy grande, fíjense cómo cuando llega a invadir la parte del bisel del modificador bevel, nos lo empieza a neutralizar, por así decirlo, o empieza a afectarlo. Por eso a mí me gusta poner primero el modificador bevel para estar bien al pendiente de cuando estoy metiéndome en el terreno de ese modificador y tener un poquito más de control sobre estos biseles, ¿no? Más grandes. Entonces voy a dejar ese algo así y voy a seguir trabajando con este perfil. Voy a acelerar esta parte, pero recuerden que si ustedes quieren un video de larga duración sin cortes y sin timelapse, pueden unirse al Patreon o a los miembros exclusivos de YouTube. Y listo, ya que tenemos el perfil de nuestra esfera, ahora sí podemos trabajar en los detalles. Vamos a hacer primero los detalles radiales, las como esferitas que tiene ahí, y ya al final hacemos los ornamentos, ¿vale? Para hacer esas esferitas va a ser súper sencillo. Vamos a agregar un Shift A, igualmente un Round Cube, y en modo edición vamos a escalarlo un poco, algo como así. Y vamos a hacer un modificador. Ese modificador lo vamos a hacer con nodos de geometría. Aquí, si queremos aislar el objeto, podemos presionar la tecla diagonal y con eso todos los demás se van a ocultar. Es importante que sea la diagonal del teclado numérico. Los demás objetos se van a ocultar y aquí podemos agregar un modificador de nodos de geometría. Y a este vamos a ponerle Radial Array o arreglo radial, como ustedes quieran ponerle. Vamos a darle New, igual vamos a ponerle Radial Array y vamos a nuestro apartado de Geometry Nodes. Igual pueden presionar diagonal y se ocultan todos. Entonces, en este Radial Array, lo que vamos a hacer es crear un arreglo circular y es importante o es útil hacerlo en modificador porque así lo podemos copiar rápidamente a otros objetos sin batallar demasiado. Entonces, vamos a agregar primeramente aquí en nuestros nodos de geometría un Shift A. Déjenme mover aquí mis atajos un poquito para acá abajo y vamos a agregar un Shift A aquí en Search, Mesh Circle y vamos a conectarlo aquí en el Group Input, algo así. Ahorita lo vamos a utilizar, entonces vamos a dejarlo por aquí y si se fijan, esto lo que hace es que sustituye mi mesh inicial o mi esfera por un Mesh Circle. Esto todavía no se pierde, todavía no perdemos nuestra esfera, la tenemos aquí, pero vamos a estar trabajando primero con este Mesh Circle. Entonces aquí vamos a agregar un nuevo instance on points, de aquí, y vamos a conectar nuestro mesh circle a los puntos de este instance on points y aquí mi instancia va a ser mi geometría. Entonces, si se fijan, dependiendo de la cantidad de vértices que tenga mi círculo, esa va a ser la cantidad de repeticiones que yo voy a tener y el radio de mi círculo va a ser el radio de mis repeticiones. Ahora, esto lo podemos hacer un poquito más procedural. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahorita si yo agrego en modo edición una nueva malla, por ejemplo un monito, vamos a escalarlo, algo así, fíjense, y todas esas instancias están orientadas hacia el mismo punto, ¿no? En el eje Y. Entonces, si nosotros queremos que esas instancias giren dependiendo del lugar en el que estén, es bien fácil. Vamos a poder utilizar este apartado de rotation y lo único que tenemos que hacer es agregar un align Euler to vector, conectarlo aquí a la rotación y aquí en el vector vamos a conectar un nodo de normal. Y como pueden ver, ya con esto, si reducimos el factor, apuntan todas hacia el mismo lado y si lo aumentamos, van girando dependiendo de la instancia. Entonces eso está súper porque inclusive este factor puede ser diferente. Puedo aumentarlo, por ejemplo, a 30 y ya nos da una rotación un poquito más aleatoria, ¿no? Entonces 0 apuntan todos hacia el eje Y de nuestro objeto, 1
uno apuntan todos conforme a su rotación y más de uno empieza a hacer como una rotación aleatoria o algo así, ¿vale? Y para la escala, lo único que tenemos que hacer es conectar un nodo de math aquí en add y conectarlo aquí al valor de la escala. Bueno, el valor a la escala. Y aquí, por ejemplo, en valor vamos a ponerle 0. Aquí en valor vamos a ponerle 0 y en value 1, ¿no? Entonces esto sería escala 1 y si lo subimos, aumentamos la escala. Si lo bajamos, disminuye, ¿no? Entonces súper cool, ¿vale? Entonces todos estos valores o todos estos parámetros los podemos ver acá en nuestro modificador si hacemos clic en el valor que queremos exponer, por ejemplo este de vértices, y lo conectamos al group input. Entonces fíjense y ya nos sale acá. Y si queremos ver los nombres, lo que podemos hacer es presionar la tecla N y aquí en ese apartado dar doble clic y por ejemplo ponerle cantidad, ¿no? Y ya con eso cambia la etiqueta. O bueno, vamos a ponerle aquí rep de repetición, ¿no? Aquí en radius igual lo podemos exponer. También el factor de la rotación, vamos a exponerlo y vamos a ponerle rotación o rot y aquí el valor de la escala y vamos a ponerle escala, ¿vale? Entonces ya con eso tenemos un modificador listo para trabajar. Entonces de regreso a nuestra vista de layout podemos entrar en modo edición, borrar el changuito, ya saben, pueden seleccionar una pieza, control L para seleccionar vinculadas y en el changuito tenemos también los ojos, entonces control L, X y vamos a borrar esos vértices y aquí lo que voy a hacer es igual en modo edición, voy a seleccionar esta esferita y voy a duplicarla con Shift D en el eje Y. Esta esferita la vamos a escalar en el eje Y, algo así, y vamos a escalarlo un poco, vamos a pegarlo un poquito más, algo así, y en modo objeto vamos a hacer clic derecho, Shade Smooth, y ahora sí vamos a mostrar nuestra base para saber dónde poner estas repeticiones, ¿no? Entonces vamos a, primero que nada, aumentar el radio, vamos a moverlas en el eje Z, algo así, vamos a disminuirlo como por aquí, algo así, vamos a moverlas en el eje Z, aumentar el radius, inclusive podemos aumentar la escala, vamos a ponerla en 1, algo así, y vamos a aumentar las repeticiones, aquí por ejemplo 32, 33, vamos a disminuir la escala un poquito, algo así, ¿sale? Y con esto va a ser mucho más fácil crear algún otro detalle. ¿Por qué? Porque podemos seleccionar esto, Shift D para duplicar, vamos a moverlo en el eje Z y vamos a hacer este de aquí arriba. Vamos a bajar la escala para hacer el detalle mucho más chiquito, G, y en el eje Z vamos a incrementar el radius, un poquito más chiquita la escala, vamos a ponerle 0.3, 0.25, yo creo que estaría bien, Z, algo como por ahí, y vamos a aumentar las repeticiones, yo creo que algo como esto, ¿vale? Y ya tenemos algo muy cool, ¿no? Ahora, si queremos cambiar la forma de esta repetición, súper fácil. Por ejemplo, vamos a hacer los detalles de acá abajo, vamos a presionar Shift D, movemos en el eje Z, incrementamos el radio, vamos a subirlo, G y Z, algo así, y podemos entrar en modo edición, aislar esto, vamos a presionar control L y X, o es más, vamos a borrar esta para que sea más fácil, control L, X, delete vertices, y este de aquí vamos a escalarlo en el eje Y, algo así, escalarlo en el eje X, algo así, escalarlo en el eje Y, que no quede tan delgadito, algo así, y podemos girarlo en el eje Y para que quede un poquito acostado, algo así, ¿no? Entonces si mostramos lo demás, podemos ver que se inclina. Igual vamos a girarlo en el eje Y y ya con eso tenemos esos detalles. Podemos incrementarlos, vamos a darle unos 50 repeticiones y vamos a girarlo en el eje Y, quedamos, ¿no? Algo así, que quede bien alineado. Vamos a escalarlo en el eje X y a escalarlo en el eje Y, algo así, que queden como esas marcas, ¿no? A ver, vamos a incrementar su radius y vamos a moverlo en el eje, algo así. Y ya con eso tenemos esos detalles radiales. Ya lo único que nos faltaría por hacer serían estas grecas o estos ornamentos de esta parte de aquí, que yo creo que voy a reducir un poquito más esto. Vamos a ponerlo así pegadito, algo así. Vamos a reducir la escala un poquito. Vamos a ponerle algo como 0.6. Vamos a moverlo en el eje Z y aumentar las repeticiones.
algo así, ¿sale? Entonces ya tenemos bien esos detalles. Ahora sí vamos a trabajar en los ornamentos. Para los ornamentos lo que vamos a hacer es utilizar curvas. Vamos a agregar un Shift A, Mesh, no, Curve, y acá arriba tenemos una Bezier, algo así. Y vamos a aislarlo. Vamos a entrar a modo edición. Vamos a girarlo en el eje X, 90 grados. Y si se fijan, acá en las propiedades de nuestra curva, vamos a tener un apartado aquí que dice Geometry. Y aquí vamos a tener una opción o un apartado que dice Bevel. Este Bevel, si lo tenemos en Round, podemos agregar una profundidad y con esto pues le va a dar un grosor cilíndrico a mi curva. Si nosotros activamos esta opción de Fill Caps, nos va a poner tapas en esa curva, y si aquí nosotros aumentamos la resolución, nos va a crear una forma más suave, ¿no? O una superficie más suave. Ahora, también podemos cambiar esto a Profile, y con esto nosotros podemos diseñar un perfil para esta curva personalizado. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer algo como esto y algo como esto y crear la base de nuestros ornamentos. Entonces yo voy a hacer algo como esto aquí así, este aquí así, y el centro lo voy a jalar hacia acá, inclinado, algo como por aquí, y este algo como por acá. Y aquí tengo dos opciones. Una es que puedo ir extruyendo estas piezas con la tecla E para extruir y presionar Alt S para cambiar el grosor. Pero también existe otra forma para dibujar estos ornamentos. Por ejemplo, aquí yo voy a presionar la tecla A para seleccionar todo y voy a presionar la tecla X para borrar estos vértices. Y aquí, si se fijan, tenemos una herramienta que dice Draw. Si nosotros utilizamos esta herramienta que dice Draw, podemos mostrar todo, y si nosotros configuramos esto para que nuestra herramienta de Draw dibuje en una superficie, cuando nosotros dibujemos va a utilizar esa superficie como una guía y podemos empezar a dibujar por todos lados. Aquí, si no quieres que sea tan grueso, puedes bajar el grosor del perfil para cambiar y controlar. O también otra cosa que puedes hacer es, voy a borrar esto nuevamente. Si tú tienes una tableta de dibujo, puedes irte a este apartado de aquí y utilizar la presión de tu pluma. Aquí lo que te recomiendo es que Taper Start y Taper End los pongas en uno los dos para que al inicio y al final sean puntas, ¿sale? Y con esto, con la presión de tu pluma, tú puedes controlar el grosor de estos ornamentos. Entonces se vuelve muy fácil crear ornamentos como los que vemos en el render final. Y si quieres ajustarlo, puedes regresar a la herramienta de selección, seleccionar todo y presionar Alt S para cambiar el grosor, o puedes empezar a mover estos nodos. Ahora, una recomendación que te hago es que actives el imán y lo configures a Face para que cuando muevas estos vectores puedas, o más bien tu vector se pegue a las caras de la superficie en la que estás trabajando. Entonces aquí puedes ir cambiándolos, diseñándolos como tú quieras para crear esos ornamentos. Ahora, antes de empezar a dibujar todo, vamos a configurarlo para que ya lo único que nos interese sea dibujar. Entonces, ¿cómo lo voy a configurar? Ahorita tengo dos opciones. Una, ponerme a dibujar todo alrededor, o si quiero modelar un poco más rápido, puedo agregarle a este un modificador de Mirror, y esto me va a permitir reflejarlo alrededor del eje X o también alrededor del eje Y. Y con esto solamente tengo que modelar un cuarto de los ornamentos de nuestra forma cilíndrica. Y lo padre es que, por ejemplo, si nosotros dibujamos aquí en el centro, utilizando nuestra herramienta de Draw, podemos generar ornamentos de manera muy fácil. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a dibujar los ornamentos de mi esfera y los veo en un rato. Y listo, chicos. Ya con eso tenemos nuestros ornamentos de nuestra bola de nieve creados. Ya lo que sigue es empezar a crear nuestra escena. Y en este video, lo último que les voy a enseñar es cómo crear esa nieve que está asentada o en el fondo de nuestra esfera. En el siguiente video ya veremos cómo diseñar la escena, iluminar y todo lo que resta, ¿sale? Entonces, para la nieve, lo que vamos a hacer primero que nada es hacer transparente o mejorar un poquito el cómo vemos nosotros esta esfera de aquí. Y todo esto va a empezar nombrando nuestros objetos. Acuérdense, siempre hay que nombrar nuestros objetos. Entonces aquí le voy a poner cristal. Este de aquí ya le puse grecas. Este de acá es mi base. Este de aquí son perlas 01. Este de acá, perlas
0.2 y este de aquí vamos a ponerle, no sé, detalles, ¿sale? Entonces, el cristal, lo que podemos hacer para ver mejor lo que vamos a estar haciendo son dos cosas. Una, vámonos aquí a la pestaña de Object y aquí abajo en donde dice Viewport Display, en Display As, vamos a cambiar ese Display As a Wire. Esto lo que va a hacer es que mientras nosotros estemos en modo sólido, nos lo va a mostrar como una vista de alambre. Pero si nosotros cambiamos a modo de render, como pueden ver, si aquí desactivo las Scene Lights y Scene World, como pueden ver, se va a seguir viendo como pues sólido o con el material que tenga, ¿sale? Entonces aquí en la vista sólida me va a permitir trabajar y en el render se va a ver con el material que nosotros le pongamos, ¿sale? Entonces, como podemos ver ahorita, y otra cosa es que podemos bloquearla utilizando este filtro de aquí. Si no les aparece, pueden darle clic aquí en el embudo y activarlo aquí en donde está esta flechita de aquí. Entonces, si lo desactivamos, con esto ya no va a ser manipulable, ¿sale? Ahorita no queremos eso. Ahorita vamos a activar esa flechita, vamos a seleccionar y vamos a duplicarlo con Shift D, ¿sale? Y podemos presionar Escape para que se quede en el mismo lugar. Entonces, ahora sí, ya vamos a bloquear el cristal porque ya no lo queremos manipular más. Y con el duplicado, le vamos a poner aquí cortador, vamos a hacer un hueco en nuestra base, porque como pueden ver, aquí en nuestra base, pues está donde está nuestro cristal, o se está intersectando a nuestro cristal. Entonces, vamos a seleccionar ese cristal o el cortador, vamos a presionar Shift en nuestra base y vamos a presionar Control menos en nuestro teclado numérico para hacer un corte booleano aquí, ¿sale? Si no les funciona ese, pueden ir aquí al menú Edit, Preferences y asegurarse que tienen la add-on Bool Tool activada para hacer ese corte con el atajo de teclado. Control menos quita una forma, es menos en el teclado numérico, tómenlo en cuenta, ¿sale? Y ya con eso tenemos la esfera bien asentada en la base. Y ahora sí, vamos a agregar la nieve. Para la nieve vamos a presionar Shift A, Mesh y vamos a agregar un cubo. Vamos a escalarlo, algo así que exceda un poco las dimensiones de nuestra esfera y vamos a ponerlo más o menos a la altura que queremos que llegue la nieve, ¿no? Entonces, si yo quiero que llegue más o menos por aquí, lo vamos a dejar por aquí, ¿sale? No tiene que ser preciso, pero pues sí ayuda mucho, porque de todos modos después vamos a cambiarlo. Entonces vamos a presionar la tecla tabulador, vamos a entrar a modo edit y vamos a hacer clic derecho, subdivide unas, no sé, unas 50 veces, yo creo, para crear un poquito más de densidad, ¿sale? Entonces, ya que lo tenemos así, vamos a tomar nuestra herramienta de edición proporcional, vamos a activar nuestra edición proporcional y vamos a deformar un poquito, vamos a seleccionar un vértice y vamos a moverlo en el eje Z utilizando nuestra edición proporcional para crear esas irregularidades o esas montañas de nieve que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer tantito, aquí tantito hacia abajo, aquí por ejemplo también tantito hacia abajo, algo así, aquí por ejemplo igual E y Z, y así vamos a irle dando forma a nuestro terreno de nieve, ok, algo así, aquí así, hasta que quede más o menos como nosotros queremos que quede la escena, ¿sale? Entonces yo creo que algo así. Vamos a de nuevo a Object Mode y vamos a tomar nuestro cortador nuevamente, luego con Shift vamos a seleccionar nuestro cubo y si presionamos Control asterisco, esto lo que va a hacer es que va a cortar o va a dejar solamente la intersección de ese cubo y ese cortador con forma de esfera que nosotros tenemos. Y si se fijan, con eso ya vamos a tener algo muy muy cool aquí en nuestra esfera, ¿no? Ahora, para arreglar estas irregularidades de aquí, lo que vamos a hacer es crear un nuevo modificador. Si se fijan, aquí ya está el modificador booleano y vamos a crear un modificador de remesh. Esto va a reducir va a recalcular nuestra malla y si aquí en voxel size reducimos este número, vamos a tener más detalle. Entonces vamos a ponerle algo como 0.02 o 0.03 y ya con eso vamos a tener algo de detalle. Y para suavizarlo, vamos a darle clic aquí en donde dice Smooth Shading y vamos a agregar un modificador de Smooth Corrective, ¿vale? Algo como este. Vamos a configurarlo para que aquí sea Only Smooth, Pin Boundaries y aquí en Smooth Type vamos a darle Length Weight y aquí vamos a darle en factor 1 y en repeticiones vamos a darle algo como, no sé, unas 30 repeticiones. Si lo suaviza demasiado, podemos regresar al remesh y darle más resolución, por ejemplo 0.025 y ya con eso tenemos un poquito más de resolución, ¿vale? Entonces con eso vamos a tener ya la nieve de nuestra escena y
y la base y nuestra esfera, ¿sale? Si aquí, por ejemplo, en la nieve no queda tal cual como tú querías, recuerda que no hay problema porque como estamos utilizando un flujo de trabajo procedural basado en modificadores, podemos entrar nuevamente a modo edición y seguir modificándola, ¿no? Por ejemplo, G y Z para hacerla más grande y cuando regresemos a modo objeto ya va a estar ese cambio, ¿sale? No tiene que ser perfecto porque pues la escena que vamos a hacer va a ser muy simple, pero pues ahora sí que es cosa de tu creatividad. Y bueno, eso sería todo, chicos. Recuerden que la siguiente semana sale la parte 2 de este video, no se la pierdan. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así, no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si desean apoyar más directamente este canal, pueden unirse al Patreon o a los miembros exclusivos de YouTube, en donde pueden encontrar una versión más larga y sin cortes de este video. Por otro lado, si desean compartir sus creaciones, pueden hacerlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentran en Facebook, X, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si desean formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora, pueden unirse al Discord que les dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, inspiraciones, noticias y muchas cosas más. No lo olviden, yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video.